Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana, la decisión del gobierno de sacarnos de las pruebas PISA provocó un debate que en realidad apunta en un sentido mucho más amplio hacia las políticas públicas que debemos adoptar como país para sacar a nuestro sistema educativo de la crisis en la que se encuentra y principalmente a la importancia de su continuidad en el tiempo. También la aprobación del presupuesto general del Estado para el próximo año ha ocupado la atención de la sociedad. Tras su presentación, la faena de las vistas presupuestarias, su discusión y aprobación en 3 debates apenas comienza, teniendo como objetivo que concluya a más tardar el 31 de octubre. El análisis de estos temas nos abocamos en Radar en el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este Radar de hoy, 20 de octubre, junto al doctor Jorge Eduardo Ritter, esta servidora Castela Pascual. Bueno, le damos la cordial bienvenida y también a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Dilian Alexander, él es director nacional de planificación del Ministerio de Educación. Bienvenido, profesor Alexander, muchas gracias, a Radar. Y también nos acompaña Diógenes Sánchez, profesor Sánchez, él es dirigente magisterial de la SOPROF. Igualmente, muchísimas gracias por venir con nosotros a este Radar, donde hoy vamos a dedicarle, doctor Ritter, buena parte de nuestro análisis al tema que ha trascendido tras la decisión del Ministerio de Educación de no aplicar la prueba PISA para Panamá y sustituirla por otros mecanismos de evaluación que, de acuerdo a la ministra Lucy Molinar, se adecúan a la realidad del sistema educativo panameño. Quiero empezar por eso. ¿Por qué esta decisión, profesor Dilian? Bueno, primeramente, darle las gracias por la oportunidad en nombre del Ministerio de Educación, de la señora ministra Lucy Molinar, y darle también un saludo a toda la audiencia que está siguiendo este prestigioso programa. En efecto, nosotros hemos considerado que circunstancialmente hay mayor funcionalidad el utilizar los datos que arrojan los resultados de la prueba ERCE, puesto que Panamá necesita conocer cómo está su condición interna, orgánicamente hablando, referido al currículum, a las metodologías, y sobre todo a la forma como se desempeñan los estudiantes al resolver problemas de lo más simple a lo más complejo. Entonces, creemos pertinente que esta prueba, ERCE, de prueba de UNESCO, nos da a nosotros una base fundamental que, aunado a la política educativa que está desarrollándose desde el Ministerio de Educación, ayude a coadyuvar los esfuerzos que han surgido desde la base de docentes en cuanto a su participación orgánica en la construcción de la nueva educación o el nuevo, digámoslo así, hoja de ruta de educación basado en 4 ejes fundamentales. Entonces, para nosotros es complementario esos datos. Por consiguiente, son datos muy personales, muy cerca del contexto de la región y sobre todo internamente del currículum panameño. La ministra Lucy Molinar, y voy a abrir comillas aquí, ha dicho en sus declaraciones que la prueba no nos sirve como país para nada, afirmando que su enfoque está en comparaciones internacionales y no en ofrecer las soluciones concretas para mejorar la educación en las fallas que ya hemos detectado. ¿Usted coincide con eso, profesor Diógenes? Sí, bueno, mire, nosotros tenemos una apreciación de que obviamente las pruebas PISA son pruebas estandarizadas. Obviamente que a veces no incorpora las diferencias socioculturales. No es lo mismo una escuela londinense, una escuela parisina, que las escuelas que están en San Miguelito, que están en Arrayán. Obviamente hay diferencias muy marcadas. Sin embargo, nosotros creemos de que estas pruebas permiten en alguna medida tener un diagnóstico y retratar el momento en que se encuentra el sistema educativo. Y obviamente que hay pruebas que se están aplicando, pero son pruebas de carácter de América Latina. Compararnos con el resto de los países a nivel mundial, de los países de la OECD, nos permiten entonces tener una visión mucho más general de adoptar políticas educativas que vayan dirigidas a atacar las deficiencias que podamos tener en lectura, que podamos tener en matemáticas o en ciencias naturales, pero no solamente es quedarnos con el diagnóstico, sino construir políticas educativas que vayan dirigidas a mejorar las condiciones de aprendizaje, pero también
es un tema que está vinculado al tema de la formación docente, que es fundamental. Nosotros creemos de que la formación docente es importante para ir actualizando a los docentes en el campo de la ciencia, la tecnología y todos los cambios que estamos viviendo a nivel sociocultural. También implica adoptar que Panamá, por ejemplo, logre entender en qué condiciones estamos, coadyuva en un momento a mejorar los planes y programas que están totalmente desactualizados. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, de la transformación curricular, porque todavía al día de hoy, la transformación curricular que emprendió la ministra Lucy Molinar en su primer periodo, todavía no tenemos esos resultados. Y yo, a mi juicio, hay graves problemas de la transformación curricular. Por ejemplo, se habla de que el estudiante debe desarrollar el pensamiento lógico, pero la transformación curricular eliminó lógica de los bachilleres en ciencias. Se habla de que, por ejemplo, el estudiante necesita más horas de talleres en los colegios técnicos. Y, por ejemplo, se eliminó horas de talleres en los colegios técnicos. Se eliminó, por ejemplo, en los bachilleres agropecuarios, que necesitaban más horas de campo, se eliminaron cargas horarias y perdieron la idoneidad los estudiantes hasta hace 2 años, que es que los estudiantes de los colegios agropecuarios han vuelto a recuperar la idoneidad. Y esas cosas hay que tomarlas en cuenta para poder entonces adoptar políticas públicas y sobre todo políticas educativas a resolver esos problemas. Eso me lleva a preguntar eso, o sea, pero la prueba PISA nos da una evaluación, pero no nos dice dónde ajustar. Aparte de costosa, no te dice dónde tienes que ajustar. Paso a explicar algo que quizás es necesario contextualizar. La prueba PISA habla de competencias globales y los mismos ítems construidos están en función de países que están reapuntando en su currículum por competencia. En este momento, el diagnóstico situacional que tiene nuestro sistema educativo requiere de una prueba que nos permita tener datos del currículum para mejorar el currículum, tal como lo señala el compañero. Es importante tener claro de que cuando nosotros hablamos desde las competencias estudiantiles, estamos hablando de saber movilizar saberes, habilidad y destreza. Por ejemplo, la prueba que estamos proponiendo permite ver en qué calidad los estudiantes son capaces de mover habilidad y destreza, y eso es competencia. ¿Esa de cuál es? Esa es la prueba de ERCE, que es la prueba que aplica UNESCO. Entonces, es importante destacar algo. Nosotros definitivamente tenemos que tener claro que el compararnos, primero internamente, en cuanto hemos evolucionado de acuerdo a las pruebas anteriores. Por eso que se llama estudio regional, ¿verdad? Comparativo. Pero no tenemos claro ya dónde están las fallas. Ahí vamos. Yo creo que cuánto aquí, yo he entrevistado a cuántos especialistas, siempre lo dicen, matemáticas, ciencia y lectura, Castalia, español. Pero hay una realidad. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos y estamos actuando. La pregunta que deberían hacernos es qué estamos haciendo en el Ministerio de Educación para saber, o sea, qué estamos haciendo en el Ministerio de Educación a partir de lo que ya tenemos. Nosotros estamos claros en que los docentes panameños, yo soy docente panameño y también vengo de un colegio técnico. Y yo le puedo decir que en los docentes panameños, a través de las redes de educadores por asignatura y por especialidad, tal como lo está planteando el Ministerio de Educación, orgánicamente vamos a poder desarrollar el sistema educativo integrado y las pruebas nos servirían como un complemento para poder avanzar en cuanto a la transformación del currículum. Y quiero decirle algo, los currículum, desde el punto de vista técnico, se revisan cada 5 años. Si es verdad que tenemos una deuda fue la como última vez que lo país, hicimos? desde la transformación curricular, estamos hablando del 2010. Ahora, lo que hay que tener claro es qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Educación, brindando la oportunidad a que todo el sistema educativo pueda enrumbar los recursos necesarios para que desde las escuelas se diga qué hay que hacer, no desde planta. Yo les voy a preguntar, porque si necesito saber qué estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y qué estamos haciendo desde los gremios que tienen un aporte importante de cuota en este momento. Doctor Ritter, ¿cuántos años llevamos nosotros abordando este tema? No, todos los años. Creo que desde la derogatoria de la reforma educativa nosotros estamos, y de esto hace ya 40 y tantos años que esto no ocurre y seguimos hablando de lo mismo. Y en todos los programas, no es que se los dedicamos a educación, sino cuando hablamos de violencia, hablamos de todo, a la larga confluye en un problema de educación, de que todo lleva al mismo punto que es la educación. Pero yo entiendo, profesor, que nosotros, que las pruebas ERCE y las pruebas PISA no son mutuamente excluyentes. Es decir, nosotros hemos tenido
las dos simultáneamente. O sea, pero lo que llamó la atención esta semana fue la declaración tan contundente de que no sirven para nada. Y que durante tantos tiempo Panamá los ha utilizado, otros muchos países las utilizan, creo que son 82, 83 países que utilizan las pruebas PISA como para hacer una declaración. Uno puede decir, por ejemplo, que prefiere otro tipo de claro, pruebas, pero la afirmación tan categórica en el sentido de que no sirven para nada, me pareció que era una manera de justificar las razones que tiene la ministra de Educación. No es la primera vez que ocurre. Ella, en la vez pasada, que fue ministra, también sacó a Panamá de las pruebas PISA, pero el hecho de medir, porque miden además cosas distintas, Sí. la prueba, y a edades distintas. Sí, eso vamos a hablar ahora, porque realmente no es que miden cosas distintas. El término competencia, la gente dice, o las personas dicen, PISA mide competencia. Sí. Bueno, ERCE mide cómo los estudiantes movilizan habilidades para la vida. Y cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos hablando de competencia. De competencia, pero Sí. bueno. Pero, Póngale, bautícelo como necesitamos quiera. evaluarlo. Pero yo no veo que, a ver, puede ser que una sea más útil que la otra. Eso es lo que Lo estamos que yo hablando. no creo es que una sea dañina. Excluyente. No, pero la ministra ha dicho que sí vamos a usar PISA. Lo que no podemos La hacer ministra ha dicho que primero, en este momento, yo creo que ahí el no sirve para nada, se saca de contexto. ¿En este momento? Sí, en este momento. no funciona. Primero que todo, no nos funciona para lo que estamos tratando de hacer. Y ya le acabo de repetir, esos datos nos sirven para que orgánicamente lo que propongan las bases en la red docente pueda servir como complemento y como, digámoslo así, punto base para avanzar en la construcción de un nuevo currículo y una nueva política Que hasta donde educativa. tenemos que ir. Entonces es importante esto. Sí mide competencia, las dos miden. Ahora, una no es excluyente de la otra, son complementarias, que es lo que acaban de plantear el doctor Ritter. Lo importante es qué va primero en este momento. Sí. Okay. En este momento nosotros necesitamos articular el sistema educativo, meterle toda la fuerza económica, bien gestionado el presupuesto educativo, para que podamos tener no solamente desde las bases lo que hay que hacer en el sistema, porque desde el sistema se va a construir qué laboratorio se necesita, qué recursos se necesita, y obviamente, científicamente, a través de esta prueba, determinar con los docentes qué metodología hay que aplicar de forma más activa para que el sistema educativo vaya hacia el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo. Y la prueba lo miden. Profesor, La prueba ERCE lo mide. Miren, lo que no podemos es justificar la salida nuestra de las pruebas PISA, que nosotros tenemos algunos cuestionamientos a las pruebas PISA, pero lo que no podemos utilizar es la prueba PISA para ocultar la realidad del sistema educativo. Por ejemplo, nosotros estamos preocupados porque los ambientes de aprendizaje son importantes para el desarrollo cognitivo del estudiante. Pero si tú tienes estudiantes que están dando clases, por ejemplo, en centros comerciales, que están dando clases en este momento en iglesia, obviamente que cuando se apliquen estas pruebas, esos muchachos no tienen esas condiciones de aprendizaje porque hay un abandono por parte del Estado de lo que es el sistema educativo. Y a mí me preocupa que el MEDUCA ha permitido que en este momento se reduzca y se viole la ley 362 que otorgaba el 7% del Producto Interno Bruto a educación. ¿Y dónde está la vocería, dónde está la voz de la ministra solicitando que se cumpla con lo que establece la ley 362 y no hemos escuchado? Eso significa... Profesor, pero no queda demostrado que más fondos no ha representado mejor calidad de No, educación. Es que en este no ha país. habido nunca más fondos, siempre ha habido un déficit. Por primera vez este año, es que el Ministerio de Educación tiene recursos a raíz de lo que aprobamos el año antepasado que se aprobó la ley 362. Pero eso es el primer año, o sea, todavía esta es la única vez que el MEDUCA cuenta con los recursos. Y a mí me preocupa porque nosotros tenemos una gran cantidad de escuelas que no tienen laboratorios. Yo he tenido que inclusive llevar a estudiantes del Moscote a la escuela de medicina, porque para poder que los muchachos puedan participar de las pruebas que pone la Universidad de Panamá para ingresar a la Facultad de Medicina. Entonces, un abandono absoluto por parte del Ministerio es lo que ha provocado una infraestructura precaria que no contribuye a que tengamos buenos resultados en la prueba PISA. Sí, definitivamente que en 3 meses nosotros no podemos corregir todo lo que el profesor ha planteado. Pero sí, Le voy a explicar. pero sí admiten que eso es una realidad. Claro que es una realidad y por eso estamos aquí. Es una realidad porque yo como docente estoy consciente que lo que se está diciendo aquí es que sistemáticamente
pareciera que los gobiernos anteriores se han preocupado más por sus negocios que por atender la educación. Y por eso un docente de aula está en esta posición, porque conozco la realidad no solamente de los colegios bachilleres en ciencias, sino de la cenicienta, que son los IPT. Y realmente le quiero decir algo. Yo no sé en qué cabeza se gestó el hecho de mentirle a la población en la educación con respecto al PIB, que está en ley, está en ley. El PIB realmente no constituye los ingresos del Estado, y eso lo sabemos aquí. El PIB es un índice que mide la economía, mas sin embargo eso no representa dinero tangible. Y el hecho es que el presupuesto de educación se desarrolla con dinero. Y hemos dicho, los dineros que tengamos los vamos a invertir sistemáticamente, no en 4 escuelas, como 4 proyectos para cortar cinta. Lo vamos a invertir como debe ser, en todo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es calidad y equidad. Hay que atender las escuelas desde el interior, desde la comarca hasta Darién. Y el gran problema es que nosotros, actualmente, los recursos con que el ministerio va a contar, lo va a hacer de manera sistemática. O sea, la cantidad de personas con puestos a nivel de ingeniero y de asesores que se han tenido que despedir. Esos dineros van a estar a disposición de las regiones educativas para reparar escuelas y para poder solventar lo que son los recursos que se requieren en la escuela para que los estudiantes tengan lo que merecen. El gran problema es que aquí se ha utilizado el Ministerio de Educación como un gran negocio y en esta administración con la ministra Lucía Molinar eso se acabó. ¿Qué va a pasar con nuestras evaluaciones? ¿Sí nos vamos a evaluar? Claro que sí. ¿Bajo qué herramientas nos vamos a evaluar? Pero si ustedes ya como Ministerio de Educación y como gremios ya tienen una hoja de ruta que nos diga, a partir de estos resultados nosotros empezamos la transformación del sistema. No, la transformación del sistema ya empezó. Quiero explicar esto, y esto es muy importante. No tenemos que esperar una prueba, Catalia, ¿Cómo? Para poder iniciar la transformación del sistema. Ya existen redes docentes que son las personas que de a pie conocen el sistema, como el profesor y yo, que están activadas. Y estas redes, orgánicamente organizadas, van a decir qué hacer en el sistema, porque generalmente traemos un gurú de afuera que transforma el currículum porque PISA dijo tal cosa, y qué resulta, o porque ERCE dijo tal cosa. No se trata de eso, se trata de que nosotros, lo que conocemos del sistema, y lo que el profesor dice, lo que conocen qué laboratorio usar, qué hay que hacer a nivel curricular, junto con las evaluaciones del ERCE, podamos tener inicialmente el arranque, pero hacia PISA vamos a ir. Bien, pero ¿de qué nos vale a nosotros como país evaluarnos cada 3 años? Bueno, es lo que establece la prueba PISA. Estamos hablando de cambiar. A jóvenes de 15 años. Por favor. Con los resultados por año que ya nos dicen dónde están nuestros. ¿Sabe cuántos jóvenes de 15 años en el país? 17.000. Solamente la prueba evalúa 4.000. No es una muestra. Pero en esta razonable. Ecuación, ¿dónde queda la capacitación y la actualización por eso que requieren los docentes? Los docentes donde tenemos estudiantes diciéndole yo me aburro en esta clase, yo aprendo más en este aparato que Catalia, en el aula de clase. Le acabo de decir que orgánicamente las redes dirán qué se necesita. Y en esto estamos hablando, escúcheme, metodología. Ese diagnóstico, el diagnóstico se ha hecho con 4 personas. Hemos entregado ya no es con 4 personas. ¿Hay diagnóstico o no hay diagnóstico? Sí, hay un montón de diagnósticos. Hemos entregado lo que fue COPEME. Ahí está COPEME, que fue un diálogo de 6 meses. Pregúnteme a mí como docente cuando me preguntaron. Bueno, pero ahí estuvieron quiero hacer un alto propuestas aquí y que me líderes. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Ahí voy. ¿A qué se refiere? Ahí voy, escuche. ¿Y por qué usted dice que con 4 personas? Mire, solamente ahí viene el detalle. Nuestros dirigentes magisteriales, escogidos por nosotros, son los que participan de estos diálogos que existen. No vamos a demeritar lo que se ha hecho en COPEME. Al contrario, todos esos insumos sirven. Pero realmente, cuando usted tiene docentes de aula como yo, que tienen voz y voto directamente a través de las redes y a través de la tecnología que tanto plomo le damos, vamos a poder tener reuniones, y estamos teniendo reuniones con docentes por especialidad. Y de ahí sale qué hay que hacer en el currículum, qué capacitación yo quiero, qué recursos quiero, y no lo que el Meduca me venga a imponer de arriba para poner un laboratorio. Eso no se hizo anteriormente. Mire, aquí se hizo la famosa red de ciencias sociales, y la encargada de esa red, que es la profesora Torres, apellido Torres, Esther Torres creo que se llama, lo primero que dijo es que la materia de historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos era opcional para los colegios medios. Cuando hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que atribuía que solamente no se podía dar en las universidades, HRP, pero en los colegios medios nunca ha habido ningún fallo que contravenga. Pero ella estaba diciendo, yo tuve que hacer un video de urgencia para aclararle, porque quienes ponen esos
quienes ponen encargados en esos puestos son gente cercana a la ministra que no hacen la consulta o no están preparados y asumen esos cargos y comienzan a adoptar políticas educativas totalmente erráticas. Y eso tuve que corregirlo y tuve que decirle a los compañeros que están. Eso fue hace alrededor como de un mes que tuve que hacer un video aclarándole a la profesora Esther Torres. Te tengo noticia y le tengo noticia a todo el país. Hoy en día no es lo que imponga un profesor o ni una entidad del Ministerio de Educación. Orden ministerial, que las redes docentes hagan su propuesta a través del Teams. Tenemos grupos con el sistema creado del Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que orgánicamente se vote por una decisión, desde las metodologías y las capacitaciones que se van a hacer. Cuando las pruebas vengan para evaluar el estado situacional, no van a servir como indicadores para ir acoplando lo que naturalmente dice el sistema, orgánicamente. Entonces nosotros vamos a poder alimentar científicamente estas capacitaciones, estas orientaciones, profesor, en 4 ejes importantes del Ministerio de Educación. Ok, profesor, ¿cuándo empieza la evaluación? 2025. 2025. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2025? Sencillo. Porque tenemos, ¿de qué nos vale a esperar que nos evalúen en el 2025 si por los eso no estamos chiquillos van a esperando. salir mal calificados como siempre? Le voy a explicar. ¿Qué vamos a hacer para prepararnos para esa evaluación? Lo que ya estamos haciendo para prepararnos, nuevamente, a través del programa de Entre Pares, estamos capacitando para la primera, digámoslo así, el primer verano 2025, a los docentes en los primeros temas de competencia digital. Porque este es otro tema que a mí me gustaría tocar. ¿Hacia dónde tenemos que mejorar? Exactamente. Porque miren, aquí hay estadísticas que hablan de qué necesita el país en cuanto a capacitación en tecnología de la información de nuestros estudiantes. ¿Por qué no se ha hecho? Voy a eso. Tenemos 3 meses. Por eso no usted, se ha hecho, Dios. La ministra estuvo 5 años anteriormente. Ok, le explico que en 5 años sí se hizo porque yo soy producto del desarrollo de eso y yo le puedo decir a los estudiantes que están hoy desarrollados en el área de competencia digital y en la transformación curricular. Como profesor de electrónica, Diógenes. Bueno. Y te puedo decir algo. Escucha, hay resultados que si nosotros hubiésemos continuado con lo que se estaba haciendo en Entre Pares y la capacitación, en aquel momento hoy estuviéramos hablando otra cosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos a través de las redes docentes captando toda la información para conformar la matriz de capacitación de todos los docentes afiliados a las redes por especialidad. Y la idea es empezar con el tema de libreta digital, recursos digitales abiertos que los docentes pueden ir utilizando, de tal forma que vamos formando un escenario que nos permita que los docentes puedan aplicar las metodologías que van a ir desarrollando de una forma activa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Pero hay que comenzar a capacitar con las tecnologías y en eso significa dotar de recursos tecnológicos a las escuelas y a los estudiantes. Catalia, una pregunta. Todos estamos de acuerdo que el recurso digital es una herramienta fundamental para la construcción del conocimiento, epistemológicamente hablando. Claro. Sin embargo, a mí me preocupa de que, por ejemplo, se va a otorgar no sé cuántas lactos, se van a gastar 258 millones de dólares en la compra de lactos. Pero nosotros tenemos salones de informática que en este momento están destruidas. Vaya a los colegios, vaya al colegio José López Moscote, ¿cuántas computadoras están sirviendo en este momento? Entonces yo digo que es focalizar las prioridades que tiene el sistema educativo. Mientras haya niños que todavía están en techo de paja y piso de tierra, yo creo que la prioridad es que ese niño tiene que tener mejores condiciones de aprendizaje y los recursos financieros tienen que ir dotados a erradicar la desigualdad social que se profundiza. Esos son niños que no tienen las oportunidades realmente de construir un futuro venidero. ¿Por qué? Porque el Meduca los ha abandonado. ¿Por qué no erradicamos las escuelas rancho que siempre a todos los ministros le hemos dicho? Ese es un desafío gigantesco que tiene el Estado panameño y una deuda social que tiene con esa niñez que está abandonada. ¿Cómo pretenden ustedes buscar esos balances, profesor? Porque usted sabe que el tema de las laptops ha generado todo tipo de cuestionamientos en medio de las grandes necesidades del sistema. Yo los invito a consultar el informe preal de la empresa McKinsey, que han hecho los 10 mejores sistemas educativos para estar donde están. Lo mismo que salen bien en PISA y todo lo demás. ¿Sabe qué pasa? Que han trabajado de manera articulada los ejes que hay que mejorar. El tema de la infraestructura no es que sea primero ni prioritario el tema del desarrollo de competencias digitales de nuestros estudiantes, ni de los procesos de gestión en el docente. Todos son importantes. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que con los recursos que haya podamos ir paralelamente haciendo lo que hay que hacer. Ejemplo, todo ese dinero que se iba en asesores y de manera exabrupta en personas no idóneas en el área de ingeniería, en el área de asesoría, ese dinero se va a destinar para las reparaciones en las regiones y dotar a las regiones de personal idóneo para que haga lo que tenga que hacer
junto con los planes de mejora que se generan en los PEC, proyectos educativos de centro, en las escuelas. Lo único que estamos pidiendo es la oportunidad, que nos dejen operar y que seamos cooperativos, porque yo creo, Diógenes, que estamos todos claros en cuál es la situación. Sabemos qué hay que hacer, pero tenemos que aprender a tener buena voluntad. ¿Sabe por qué? Porque allá en esas escuelas, en el sistema educativo, está el personal y el caudal humano, y todos lo sabemos, necesario para echar adelante con todo lo que hemos hecho en estudio y con los recursos bien gestionados. El Ministerio de Educación está abocado a un proceso de automatización. Es uno de los ejes a nivel presidencial, porque el presidente quiere acercar la brecha, o sea, cerrar la brecha digital. Pero necesitamos participar de buena voluntad, docente, Ministerio de Educación, padre, familia, sociedad civil, porque los estudios están, falta voluntad para poder dejar andar. Y nosotros queremos que nos permitan a los docentes echar a andar. ¿Para qué? Para que esas reparaciones estén a tiempo. ¿Para qué? Para que las construcciones de escuelas nuevas, que aquí las tengo, no puedo dar estadística porque el tiempo no da, pero sí le puedo decir que estamos manejando, Diógenes, estamos manejando todos los ejes necesarios para que el sistema de verdad sea coherente. Gracias, profesor. Quiero escuchar su Sí, mire, solamente un detalle, y no me digan que la infraestructura no es fundamental, porque sí es fundamental, el estudiante necesita condiciones óptimas para lograr concentración. Mire, yo estuve en una reunión con la viceministra de Infraestructura, creo que fue el lunes. Me atendió muy bien la viceministra, debo decirlo. Pero nosotros en el Moscote tenemos un gimnasio que está clausurado hace 8 años. O sea, la viceministra lo que nos dijo que posiblemente cuando pudiera estar el gimnasio en el Moscote, en el año 2029. Pudiera estar si todo no hay ningún obstáculo que contravenga lo que es la burocracia del Estado, en el 2029. Mientras tanto, nosotros en el Moscote tenemos a los estudiantes en el sol, aguantando lluvia, dando educación física, y ganamos la Copa Talent Pro este año, donde inscribir solamente al Moscote cuesta $5.000 y lo dieron gratuitamente para el Moscote y quedamos campeones. Ahí tenemos un capital humano importante, abandonado por las malas políticas públicas ya en materia educativa. Bien, Miren, yo acabo casualmente en planificación, recibir la semana pasada consulta con respecto al Moscote, y se está trabajando para que eso sea pronto. Y no solamente al Moscote, mire, aquí yo tengo data. Rapidito, profesor. ¿De cuántos contratos encontramos? 62 contratos, de los cuales 57 tenían contratos vencidos. Estoy hablando de que nosotros en 3 meses tenemos que revitalizar. ¿Ya? Por ejemplo, para trámite de adenda hay 20 proyectos por refrendar en la Contraloría General de la República. Tenemos proyectos en ejecución, 92 proyectos, incluyendo el IPT Veragua, el IPT Fernando Lesep. Hay 18 proyectos nuevos en trámite de licitación, los 7 proyectos revaluados y los 4 proyectos que tienen acto público suman 50 millones de inversión en 3 meses. O sea, hay una gestión que está creyendo que hay un problema que solucionar, pero hay que hacerlo con orden. El problema es que aquí no se hacía con orden y el despifarro era tal que obviamente se atendían 5 o 6 proyectos, se cortaban la cinta y todo el país quedaba sin atención. Entonces lo que estamos tratando es, número 1, coadyuvar los esfuerzos para que no solamente atender el tema de infraestructura, que es prioritario, sino también atender los procesos cognitivos, que son más prioritarios en los estudiantes. Todo es importante. Todo es importante. Entonces es un tema de articular, es un tema de colaborar y no discutir qué prueba va primero o qué prueba va después. Lo importante para nosotros es lo que nos funciona. Y nos funciona ERCE y luego posteriormente cuando haya platita, vamos entonces con la de PISA. También afecta a la inversión extranjera. Sí. Claro. Cuando nos salimos de esta prueba, eso afecta. No, mire que no. Bueno, no, eso no está marcado. Precisamente en el próximo bloque, doctor Ritero, vamos a escuchar a los expertos con una opinión bastante objetiva de cómo nos ven ellos a nosotros, desde ONGs, de organizaciones que analizan también este tipo de evaluaciones internacionales en materia educativa. Con esto vamos a la pausa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que estamos obligados a hacer otro radar para concentrarnos más en los desafíos que tiene esta nueva administración también. Bueno. Vamos a la pausa y en breve regresamos con más de nuestro programa Radar. Estamos de regreso aquí en Radar esta mañana de domingo 20 de octubre. Educación bajo evaluación. Doctor Rita, hemos tenido un primer bloque bastante interesante. Por lo menos confrontacional. Confrontacional, pero creo que al final con una visión clara de que Panamá sí necesita someterse a evaluación y en base a eso diseñar el sistema
que requerimos. Pero bueno, en esta segunda etapa yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nanette Svensson Archer, espero haber pronunciado correctamente su apellido. Ella es investigadora del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Y también Ernesto León, de Mentes Brillantes, fundador también de EduPan, que es una entidad dedicada a la capacitación y actualización de los procesos educativos aquí en Panamá y a nivel internacional también. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Mire, Panamá ha decidido no participar de la prueba PISA organizada por OCDE y basado en que en este momento no nos funciona y que no nos da luces claras de hacia dónde debe mejorar la calidad de educación de los panameños. Voy a pedirles un paréntesis para compartir lo que el presidente de la República al respecto pronunció esta semana. Yo no soy un experto en educación. Yo creo que respaldo la posición de la ministra. Tengo entendido que no es la más eficaz y se van a hacer otras evaluadas por otros organismos internacionales que de verdad midan la educación de los estudiantes o el estatus pues del proceso de enseñanza-aprendizaje y el resultado de los estudiantes. La ministra creo que se ha referido en extenso, yo apoyo lo que ella está diciendo. Ella es la técnica en esto, no yo. Si ella dice que esa prueba no sirve, es porque no sirve. No tengo por qué dudar de que sea así. Bueno, aquí hubo un debate en el bloque pasado de que el calificativo no debió ser si nos sirve o no nos sirve. Todas las evaluaciones nos sirven. Hablemos de cuáles evaluaciones existen y por qué la importancia de que Panamá se someta a ese tipo de procesos. Ernesto, empiezo con usted. Gracias, Castalia, y buenos días. Sí, yo creo que es una excelente oportunidad para hacer un poquito de docencia y también que la población entienda y conozca un poco más sobre este tipo de pruebas, ¿no? A ver, en el mundo hay reconocidos 195 países, cada uno de ellos con sus sistemas educativos, ministerios de educación, secretarías, etcétera. En la última prueba PISA, que fue en el año 2022, 81 países participaron. O sea, que partimos de la premisa de que no todos los países se someten a la prueba PISA particularmente. PISA es un estudio impulsado por la OCDE, ¿ok? Entonces, los países miembros de OCDE y algunas economías afiliadas son los que participan de este estudio que mide 15 años, estudiantes de 15 años, el único requisito es que estén arriba de 7º grado, y competencias matemáticas, de lectura y científicas. No miden el currículum, no miden un alumno, miden el sistema. ¿Quién decide si aplicamos la prueba PISA en un país o no? El gobierno de turno. Es una decisión puramente gubernamental. Entonces, PISA, más que nada, evalúa a un adolescente de 15 años y mide sus habilidades hacia el futuro. ¿Cómo está ese estudiante? Cómo todo lo que él aprendió en la escuela, en su vida escolar, le va a servir para el futuro al ponerle preguntas y resolución de problemas reales. No hace preguntas de matemáticas, crea un escenario real para que el estudiante sepa cómo contestarlo y abordar un problema y presentar una solución. Entonces, importante, por supuesto, yo creo que todos los sistemas educativos tienen que ir orientados a medir competencias y habilidades porque el mundo, a diferencia de en el pasado, en donde los trabajos eran repetitivos y manuales, muchos de ellos, ahora el mundo exige que la fuerza laboral, que la fuerza productiva tenga esa capacidad de resolver problemas y que tenga las competencias y habilidades para desempeñarse en el mundo real. Nanette, ¿cuáles son las pruebas de evaluación? ¿Y cómo definimos nosotros como país cuál es la que, no solamente la que nos conviene, porque no podemos definir con qué vara queremos que nos midan, sino cuál es la realmente efectiva para hacer los cambios que nosotros necesitamos? Todas las evaluaciones son útiles, pero tenemos varias. Tenemos la prueba Crecer, que es censal y 100% panameña. La última vez que hicimos eso fue en 2018, si no me equivoco, y eso mide el aprendizaje de estudiantes todos, es censal, de 3º y 6º grado, en áreas de español, matemáticas y en 6º grado de ciencias también. Así que eso es de todo. Es muy parecido al ERCE, que es de la UNESCO, regional de Latinoamérica y el Caribe.
Y eso se hace cada 6 años. Igual, español, matemáticas y ciencias. Así que todo eso, en adición a PISA, son evaluaciones distintas. Eso de crecer es súper valiosa porque nos da una idea de dónde están todos los estudiantes de esos grados en Panamá y escuela por escuela, dónde estamos más fuertes y dónde necesitamos trabajar más. Así que eso es importante. ERCE es algo regional, así que nos compara con los otros países de la región en esas áreas. Quiero entender qué impacto tiene de que no decidamos evaluarnos con PISA en este momento. Sí, a ver, muchos países deciden salirse de PISA o dejan de hacer PISA por diferentes razones. Unas pueden ser financieras, otras pueden ser falta de capacidades logísticas, pueden ser hasta decisiones políticas y demás. Y realmente dejarte de medir el impacto, más que tal vez cómo te van a ver los otros países miembros, como tal vez un país que se alejó de una evaluación de impacto global, puede ser que haya, sabes, algunos comentarios en contra a nivel internacional. Aparte de eso, yo creo que lo que más perdemos es la capacidad de tener esa data, esos datos ricos, que de ahí se desprenden muchas otras investigaciones. Porque al final todas estas pruebas internacionales lo que buscan es darle luces al gobierno de cuáles son las políticas educativas que tiene que empezar a implementar. También ver que los programas que están implementándose de hace años si están funcionando o no, sobre todo la de 15 años. Porque estos chicos que se evaluaron en el 2022 son un reflejo de lo que viene pasando hace 10 años. Entonces, el no tener esos datos impacta más que nada a lo interno de qué políticas públicas debemos estar incidiendo desde antes y también le da una buena visión a las universidades, porque esos chicos de 15 años que se miden, recordemos que la prueba PISA es cada 3 años y los resultados se liberan un año después. Entonces se liberan cuando ese chico tiene 16 años, le queda un año más para graduarse prácticamente. Entonces las universidades pueden tomar esos datos y realmente empezar a decir cómo viene y también al Estado, cómo viene esa nueva generación, con qué conocimientos y con qué capacidades. Entonces realmente me parece que eso es lo que perderíamos de no implementar la prueba PISA. Tengo algunos datos y algunos datos que he recabado de la última evaluación, de los puntajes, pero más allá de los puntajes que logramos alcanzar, que 357 en matemática, que 392 en lectura, 388 en ciencia, cuando el promedio de OCDE era de 450. ¿Cuántos? Y se lo preguntaba al representante del MEDUCA y al representante de los gremios, ¿cuántos años llevamos nosotros sabiendo, a través de todas las evaluaciones, incluso las internas y las herramientas que tenemos en Panamá, que es matemática, español y ciencia donde tenemos la falla? Sí, tenemos muchísimos años, Castalia. O sea, esto no es nuevo y realmente, a pesar de que hubo una mejora en la 2022 versus la 2018, tampoco es extremado. A ver, recordemos que los cambios en educación son lentos y necesitamos un periodo de tiempo largo, pero no podemos dejar de medir en ese camino como vamos, porque ese es el norte. Mira, y yo por mi personalidad tal vez no soy más de acción que de investigación, pero en mi línea de trabajo he podido darme cuenta de que si la innovación en educación es el motor, la investigación es la dirección. Entonces, si nosotros nos seguimos investigando y recopilando esa información y esos datos, así sea PISA o sea cualquier otro mecanismo, no vamos a saber exactamente cómo dirigir este barco. Mira, hay muchas iniciativas que se han implementado en otros países que son nacionales, ¿ok? Varias cosas. Yo creo que la evaluación no puede ser una autoevaluación del sistema educativo. Lo ideal es que una entidad tercera, puede ser una AIP, por ejemplo, como un instituto de evaluación educativa nacional, independiente, que haya generado las capacidades, porque eso es lo otro. En estos momentos, Castalia, Panamá no tiene las capacidades para realizar realmente ese tipo de pruebas, esas evaluaciones, desde la creación de ítems hasta la implementación, la logística, la analítica. No es que no se puedan alcanzar esas capacidades, hay que trabajar en ello. Si se quiere, de una manera transparente, comunicar que debería ser así, a la población, año tras año, no cada 3 años como lo hace PISA o cada 4 años, sino año tras año cómo vamos avanzando y en todos los niveles académicos, no solamente tercero y sexto, ni tampoco a los 15 años, sino en todo momento. Entonces, hacia eso, los países que más han desarrollado y que han implementado pruebas nacionales de alta calidad
hacen este tipo de modelo de gestión. Gracias, Ernesto. Nanette, pero independientemente de las pruebas de evaluación que nosotros decidamos como país, hay cosas puntuales que ya sabemos tenemos que cambiar. Sí. ¿Por qué cosas debemos empezar a hacer los cambios en nuestro sistema, preparándonos ya a esas evaluaciones que va a ser en el 2025? Bueno, la misma cosa que siempre. Especialmente ahora nos hemos enfocado en la lectura, sabiendo que la mitad de nuestros niños de tercer grado no pueden leer al nivel que deberían estar leyendo. Lectura, escritura, matemáticas básicas y ciencias, porque sobre esa base fundamental todo el resto de la educación se construye, ¿no? Así que es más o menos lo mismo que siempre que deberíamos estar haciendo, que realmente no estamos haciendo suficientemente, pero quiero regresar a los puntos de Ernesto y enfatizar que estas comparaciones internacionales, globales, son súper importantes para Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá es un centro global. Es un centro regional, pero es un centro global de comercio, bancario, de logística, de asistencia humanitaria. Así, casi 80% de nuestro Producto Interno Bruto viene de los servicios internacionales. Eso es donde estamos trabajando. Necesitamos que nosotros preparemos los estudiantes para competir y para evaluar esa clase de ámbito, ¿no? Ernesto, y tu expertise, ustedes están haciendo los esfuerzos en los últimos años en capacitar a los docentes. Sí. Puede ser así, vamos a evaluar a los estudiantes, pero ¿cómo evaluamos a los docentes y cómo los preparamos para esos desafíos que nosotros tenemos? Sí, y lo que bien puntualiza Nanette. Y totalmente, mira, lo que tenemos que trabajar como sociedad es una cultura de la evaluación constante y perderle el miedo a que la evaluación va a ser en detrimento de mi trabajo y de mi posición, porque si no nos estamos midiendo constantemente, seguimos en lo mismo. Mira, cada iniciativa, y en eso la ministra tiene mucha razón, de decir, aquí se han gastado miles de dólares y millones de dólares en programas, pero no cometamos el mismo error de nuevo. Si nos vamos a gastar millones de dólares en programas de formación, en programas educativos para actualizar al docente, tenemos que tener el indicador, el KPI, como se llama, bien claro de cómo vamos a medir la efectividad de esas capacitaciones. Y cómo vamos a medir la efectividad de cada programa que se implementa con los estudiantes. Y en base a eso es el norte para empezar a trabajar y comunicarlo a la sociedad. Yo creo que algo que puede ahorrar mucha turbulencia en comentarios negativos de las iniciativas es que se plantee el plan estratégico del Ministerio de Educación a 5 años. Yo le recomendé en un momento dado a algunas autoridades que empezando este periodo administrativo se hiciera un real censo de infraestructura y equipamiento escolar, pero que lo haga profesional. O sea, ¿por qué? Porque tanto ni los maestros ni los directores tal vez tienen la capacidad para entender su infraestructura. Y eso te permite decir, vamos a hacer un plan de infraestructura, lo que le preocupaba el bloque pasado a los profesores, la infraestructura. Pero realmente cuando escuchamos decir, no, es que tenemos no sé cuántas aulas rancho, no sé cuántas escuelas rancho, sí sabemos que hay, pero realmente ese es el número. Sí. Entonces, empezar a trabajar con datos desde esa óptica y también datos a nivel de evaluación de una forma transparente, comunicado a la sociedad, es lo que nos va a permitir tomar esas decisiones y saber dónde vamos a invertir los dineros, que es el recurso de todos y que queremos que se aproveche lo máximo, ¿no? Ok, doctor Ritter. Hay algunas formas, o sea, nosotros hemos visto ahora en este mismo programa visiones distintas de distintos problemas. Hay quienes sostienen que primero hay que comenzar, como decía el profesor Diógenes, que tenemos que comenzar por la infraestructura, o otros dirán, ¿para qué nos van a dar computadoras si no ni siquiera hay luz eléctrica? Otros dirán, tenemos que capacitar a los docentes, otros tenemos que hacer las pruebas para saber dónde estamos. Y yo creo que todo eso en realidad es importante. No es que una sea excluyente de la otra, como no son excluyentes entre sí las pruebas. El hecho de que tengamos ERCE o tengamos CRECE no significa que no podamos tener PISA. Total, entre más información se tiene,
creo yo, es mejor. En otras palabras, no se trata de que uno va a un cardiólogo y le hacen un electrocardiograma y se va con el electrocardiograma y no haces nada y al final te muere y dice no me sirvió para nada el electro. No, el electro sí servía. Lo que pasa es que no hiciste nada con la información que salió del electro, y nosotros tenemos que hacer es mucho con relación a lo que salen de esas pruebas, no simplemente negar o tratar de que prevalezca una sobre las otras. Yo les pregunto a ustedes, y de verdad que esto puede ser una quimera, y yo sé que alguna vez lo conversé incluso con la ministra de Educación en el periodo pasado. ¿Hay alguna forma, ustedes que conocen Panamá y conocen los sistemas, de que en Panamá no tengamos cada 5 años esto lo mismo? Que dentro de 5 años un nuevo gobierno dice, no, yo sí quiero hacer las pruebas PISA. Y eso es un error, o decir yo quiero estas otras y volver a comenzar. Por la conversación que hemos oído hoy, pareciera que cada 5 años se comienza de nuevo. Usted mismo ha dicho, Ernesto mismo ha dicho que querías hacer una evaluación, no sé si se ha hecho ese censo de infraestructura, pero ustedes creen, y de verdad que no lo vean como un sueño, como una quimera, ¿es posible que en Panamá tengamos un sistema que, como algunas otras iniciativas, no me gusta usar siempre la del canal, pero iniciativas que prevalezcan en el tiempo y que uno pueda tener la certeza, como sí ya ha ocurrido en otros países, la certeza de que los cambios de gobierno no van a tener esos cambios abruptos en las iniciativas o en las educativas? Escucho a Ernesto y después a Sí, en su momento se ha hablado en diferentes sectores de la sociedad civil en conjunto con los ministerios de Educación de hacer esos cambios. Requiere una voluntad política increíble porque, claro, va a siempre va a haber detractores a cambiar el modelo, porque sabemos que hay figuras que han adoptado el modelo tradicional y que también, ¿sabes? O sea, de una u otra manera quieren proteger este tipo de modelo. Yo creo que está en la parte tanto legislativa, de establecer las leyes y las políticas públicas para hacer esa transformación. El modelo funciona. El modelo de tener una autoridad de educación separada directamente del gobierno central o como ministerio, que sea la que rija las políticas públicas a largo plazo. Que la cabeza de esa figura sea elegida no discrecionalmente, sino que sea elegida con otros mecanismos que evalúe más las competencias y que evalúe la trayectoria y demás, y que sea elegida por más tiempo las autoridades, no solamente 5 años. Pero realmente el sistema educativo se ha castigado cada 5 años. Estamos castigando al sistema educativo cada 5 años porque los programas y debe ser muy, muy frustrante para un docente que hace un año le decían, este es el camino, estos son los proyectos, esta es la metodología, y de un año para otro todo cambia. Entonces yo creo que tenemos que ser muy, muy consecuentes y de repente ver esa oportunidad como algo real para que mejore el sistema. Nanette, termino con tu reflexión. Estoy totalmente de acuerdo y se ha hablado de esto en años anteriores también. Como ustedes dos han indicado, la educación es un proyecto de largo plazo. Si no tenemos planificación de largo plazo, no vamos a poder hacer ni los datos, la capacitación, la programación, así que es primordial eso de la autoridad. Y tenemos modelos que han funcionado en Panamá. Esa es otra cosa. Panamá sí se puede. En Panamá sí se puede. La superintendencia bancaria, el canal, por ejemplo, hasta muchos del sector privado han podido planificar a largo plazo para estar en la competencia internacional. Quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros, permitiéndonos entender la importancia de los modelos de evaluación a los que tiene que someterse. Ya el gobierno nacional ha tomado su decisión y esperemos entonces este periodo hasta el próximo año para ver los resultados de esa nueva evaluación al que será sometido nuestro sistema educativo. Es tiempo de escuchar qué nos tiene preparado el doctor Jorge Eduardo Ritter este domingo en el GPS. Comienzan a surgir conjeturas por 2 hechos difíciles de explicar.
El primero, la espectacular variación que sufrió la semana pasada el presupuesto 2025 aprobado por el Consejo de Gabinete, con 2 meses de retraso, dicho sea de paso, y la celeridad con la que ese cambio ocurrió. Estos fueron los pasos. El presupuesto debía ser presentado el 9 de agosto. El Consejo de Gabinete lo aprobó el 4 de octubre, o sea, 2 meses de retraso y 4 días antes de que el gobierno cumpliera 100 días. El 7 de octubre fue presentado ante la Asamblea Nacional. En 3 días, o sea, el 10 de octubre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea le expuso al ministro Chapman algunas observaciones, al parecer tan contundentes y convincentes, que de inmediato fueron atendidas y el presupuesto retirado para hacerle ajustes urgentes. 5 días después, el gabinete aprobó un nuevo proyecto de presupuesto, no con leves modificaciones, sino con cambios dramáticos. Aparecieron 750 millones de dólares más. El rubro de inversiones aumentó en 4.000 millones. El Ministerio de Obras Públicas vio su presupuesto multiplicado por 26, de 35 millones subió a 912. El Ministerio de Viviendas subió de 32 a 134. Y una de las observaciones hechas por la Comisión de Presupuesto fue la de que la asignación del sector educativo no se ajustaba a lo preceptado en la ley, o sea, el 7% del Producto Interno Bruto. Le faltaban algo más de 1.700 millones. Sin embargo, no solamente no se ajustó, encima le mocharon 150 millones más. Y aunque no fue parte de las observaciones puntuales de la Comisión de Presupuesto, al menos no las públicas, la Asamblea Nacional también recibió un aumento de algo más del 10%, pues subió de 88 a 98 millones. Por eso, y muchas cosas más, como dice la canción, surgen las interrogantes en torno a las razones que dieron lugar a que un presupuesto minuciosamente elaborado durante más de 3 meses sufriera monumentales transformaciones en solo 4 días. La otra conjetura que abunda en las redes sociales y en medios tradicionales es la razón por la cual en unas pocas semanas los prófugos de la justicia aparecen o los encuentran o los capturan o se dejan capturar. Si es por un intempestivo arrepentimiento colectivo de los prófugos, enhorabuena. Si es por una mejoría súbita en la capacidad investigativa de las autoridades, enhorabuena también. Solo digo que llama la atención, sin entrar a escudriñar en las razones, ese comportamiento inusual y coincidente en un número grande de prófugos sin nexos entre sí y son muy conocidos. Y a contravía de los que han aparecido, el expresidente Laurentino Cortizo ha optado por esconderse en los oscuros recintos del Parlacén. Una repentina vocación por el multilateralismo no lo pareciera. Me luce que la razón es otra, y es la misma por la cual tantos panameños queremos que nuestro país se salga de un organismo que solo sirve para colocar a sus miembros al margen de la justicia. Y aclaro, la prerrogativa de la que gozan los diputados del Parlacén, incluidos los que están próximos a juramentarse, no es la de una inmunidad permanente, sino que deben ser juzgados no como el común de los mortales, sino por la Corte Suprema de Justicia, que por ahora no parece muy interesada en hacerlo. Gracias, doctor Ritter, por su análisis en el GPS. Momento de ir a una pausa, pero al regresar hablamos de presupuesto con 2 miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que a partir de mañana tienen que hacer el trabajo de revisión una vez sea sustentado por el ministro Chapman. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar esta mañana de domingo 20 de octubre. Doctor Ritter, vamos a cambiar radicalmente de tema en este bloque.
Vamos a hablar de presupuesto. Presupuesto en apuros, le hemos denominado a este bloque. Y ya nos acompañan Jonathan Vega, diputado de la bancada de Vamos, miembro de la Comisión de Presupuesto. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Bexeray Richard, diputado independiente, también miembro de esta comisión. Y el ministro Felipe Chapman ha presentado de vuelta este presupuesto general del Estado y se han hecho ajustes en base a las sugerencias y cuestionamientos que habían recibido. ¿A qué etapa enfrenta este presupuesto a partir del próximo lunes aquí en la Comisión de Presupuestos? Bueno, nos enfrentamos dentro de la Asamblea Nacional a un proceso complejo de revisiones presupuestarias. Ya el ministro Chapman ha presentado un segundo proyecto luego de retirarlo a raíz de las observaciones de la Comisión de Presupuesto. Y bueno, hay cosas que no se pueden corregir, lógicamente, como la violación a la Constitución de entregarlo tarde. Debía ser entregado a principios del mes pasado, no sucedió, sin embargo ya la leche derramada no se puede reparar. Hubo otras observaciones que hicimos como el 7% del Producto Interno Bruto al sistema educativo, a Meduca. En este segundo proyecto no se cumple, hay una serie de explicaciones que dio el propio MEF, que no hay capacidad ejecutoria por parte de Meduca, por ejemplo, y otros aspectos más. Sin embargo, el proceso más complejo son las vistas presupuestarias, claro, que deben estar listas a más tardar el 31 de octubre. Son más de 90 instituciones. Tomemos en consideración los tiempos. Un traslado de partida de la Comisión de Presupuesto nos puede demorar unas 4 horas por institución, traslado. Las vistas presupuestarias son la revisión pormenorizada, rubro por rubro, detalle por detalle de la inversión de cada institución. Te puedes imaginar cómo será una vista presupuestaria del Meduca, con 4.000 millones de dólares, o sea, eso demoraría muchas horas. Claro que sí. Así que es complejo los tiempos, ¿no? O sea, el 31 de octubre se vence el tiempo. ¿Cómo harían ustedes entonces para poder cumplir? Okay, se tiene una propuesta en mesa, según la comisión, de crear 2 grupos alternos para darle agilidad, para ver las vistas presupuestarias y realizar todo el trámite correspondiente. Sin embargo, es una propuesta que está en mesa y tendría que ser tomada en cuenta por los 15 diputados que estén de acuerdo a favor de esta propuesta presentada por el diputado Cohen. O sea, pero los tiempos, ¿se ven ustedes extendiendo ese periodo? Por supuesto, los tiempos ahorita están comprometidos. Tenemos hasta el 31 de octubre para ver este tema. Si bien es cierto, el presidente puede convocar también a sesiones extraordinarias para ver el tema presupuesto. No lo ha mencionado todavía y sí es cierto que los tiempos apremian. Tengo aquí el resumen de la comparación de los presupuestos y cómo han quedado finalmente, y lo que más debo destacar es que en efecto sí hubo un aumento en el tema de inversión, pero hubo fuertes cuestionamientos de por qué se mantenían tantos millones en gastos corrientes y en funcionamiento del Estado. Claro. Claro, ¿Eso lo van a volver a revisar por ustedes? Por supuesto, lo vamos a volver a revisar y sobre todo tenemos que comparar el Estado con una gran empresa. ¿Qué clase de empresa gasta más plata en gastos de funcionamiento que en gastos de inversión? El gobierno en campaña nos prometió que iba a haber chen-chen en el bolsillo de los panameños y ese chen-chen únicamente llegará los recursos económicos a través del proceso de inversión. Pero tenemos una planilla muy abultada del Estado panameño, más de 20.000 millones de dólares en gastos de funcionamiento y el ciudadano esperaba mucha más inversión. Ahora, nosotros cuando revisemos los pormenorizados de cómo se va a invertir educación, cómo se va a invertir en MINSA, porque si en mi circuito o en el circuito del diputado Jonathan en Chiriquí, nosotros podemos observar que no hay rubros destinados al mantenimiento de escuelas, no hay rubros destinados a la construcción de nuevas escuelas, no hay rubros destinados a la construcción de nuevos centros hospitalarios. Ahí nos tocará cuestionar con preocupación por qué razón, motivo o circunstancia no se están invirtiendo los recursos con la expectativa de la ciudadanía. Pero en la mayoría están los millones designados a funcionamiento. Voy a empezar por la Asamblea. Sí. 98.7 millones de dólares es lo que se aprobó finalmente, 10.1 millón más bajo el argumento de que si les cortaban a esos 88 que habían propuesto, pues no había ni siquiera para pagar la planilla de funcionarios que sí o sí se tienen que mantener en la Asamblea. Bien, si bien es cierto, en esta parte esto viene del Ejecutivo. La Asamblea, hasta donde yo tengo conocimiento, no pidió nada adicional. El Ejecutivo, en este caso el MEF, es el que da el aumento o incremento del presupuesto de la Asamblea. Esto, si bien es cierto que hay que hacer ajustes, hay que hacer una revisión, es necesario que, como bien lo mencionaba Bexeray hace un momento, necesitamos que los recursos lleguen a las escuelas.
necesitamos que los recursos lleguen a los centros de salud, necesitamos que los recursos lleguen a las juntas comunales. Hoy por hoy, ahorita tenemos un tema que también se le hizo un recorte a las juntas comunales y a la alcaldía, que no tienen los recursos necesarios para poder llevar esos proyectos de inversión a sus comunidades. Entonces, si bien es cierto, tenemos que hacer un análisis complejo de las vistas presupuestarias, que no va a ser fácil, va a llevar un tiempo muy prudente, y nosotros estamos dispuestos a trabajar de lunes a domingo si es necesario. Ha habido recortes en todo, pero ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas? Hay ajustes, sí, pero igual la inversión no va a permitir poder activar los proyectos que deberían generar los ingresos y los empleos que incluso se prometieron en esta administración. Sí. El primer proyecto presentado por el ministro Chapman nos preocupó mucho porque únicamente destinaban $4 millones a inversión. Eso no se puede hacer ni un kilómetro de carretera según los montos establecidos por el propio MOP. Ahora bien, se ha elevado el monto de inversión del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que el propio gobierno debe poner en una balanza, según la visión del ministro Chapman, entre pagarle a los proveedores que ya cumplieron con gobiernos pasados y activar nuevas obras. Uno, cumple con los proveedores, que entendemos que desde la empresa privada, el CONEP y otros más, han pedido al gobierno que le pague a los proveedores una deuda de muchos millones de dólares. Pero por otro lado también el ciudadano espera la activación de obras, y ahí nos tocará ver cómo el órgano ejecutivo, quien ejecuta el presupuesto nacional, cuánta habilidad utiliza para que los recursos lleguen hasta donde la ciudadanía espera que lleguen. Doctor. La Comisión de Presupuesto hizo una serie de observaciones al primer presupuesto presentado por el ministro Chapman. Entiendo que eso fue un documento técnico que muy bien elaborado, dicho sea de paso, donde se hablaba de asuntos legales y de algunos asuntos de conveniencia. Usted acaba de decirnos que ustedes no pidieron ese aumento de 10 millones para la asamblea que acaba de mencionar Castalia, que ahora sube a 98.7, un aumento de 10 millones de dólares, pero también hubo unos aumentos, yo los he llamado espectaculares, especialmente en obras públicas, que sube en un momento de 4 a 900, o sea que es un aumento muy, muy significativo, igual en el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo ocurre esa metamorfosis? Yo sé que ustedes dirán que eso es del órgano ejecutivo, pero ¿qué ocurrió, si nos lo pueden decir, en la Comisión de Presupuesto para que el ministro retirara el presupuesto y dijera yo me lo voy a llevar, pero no hacerle los ajustes que están señalados en el documento técnico, sino con un presupuesto completamente nuevo? Sí. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, que el documento técnico que ustedes señalan, o que ustedes le formularon, dice esto no se ajusta al 7% que dice la ley del PIB. Yo también estoy de acuerdo con el ministro en el sentido de que un presupuesto no se debe hacer en base al PIB, sino el Producto Interno Bruto, sino en base a los ingresos fiscales, a los ingresos corrientes, como es el caso del órgano judicial, que es un 2% de los ingresos corrientes del Estado y no del Producto Interno Bruto. Pero una transformación tan grande como la que hubo y que ustedes no pidieron, ¿cómo se formula un presupuesto que teníamos 100 días de estarse elaborando y se transforma en una forma tan dramática en los 5 días? ¿Qué ocurrió en la Comisión de Presupuesto que generó esa transformación tan espectacular? Bueno, para responder a parte de su pregunta, en la Comisión de Presupuesto nosotros no pedimos aumento a la Asamblea. En ningún momento la Comisión pidió aumento a la Asamblea. La Comisión sí hizo algunas observaciones que estaban relacionadas a que, por ejemplo, el proyecto de presupuesto del Estado tenía que presentarse 40 días después de la toma de posesión. Eso era el 9 de agosto. No fue así. Ya estamos incumpliendo. Por otro lado, tenemos el tema el Producto Interno Bruto que se asigna, que es el 7% para Meduca. Tampoco fue así. Y no ha sido así. Todo lo contrario, le bajaron ahora. Por supuesto. Entonces, igual, indistintamente de todos los escándalos que tengamos en las diferentes universidades y demás, no están recibiendo lo que tiene que ser. Por ley, las juntas comunales y las alcaldías también manejan fondos de IBI, de PIOPS, y hoy por hoy también se le hizo un recorte considerable a las juntas comunales y alcaldías, que si bien es cierto, por ley también tienen esos recursos. Y
¿de qué forma vamos a solventar esto? Entonces, sí tenemos que buscar los mecanismos, las herramientas, articular lo que sea necesario para que las juntas comunales, alcaldías, centros de salud, escuelas, lleguen los recursos. Yo quisiera agregar sobre lo que menciona el compañero Jonathan, desde nuestra perspectiva, y esto es una realidad, nosotros como bancada independiente hemos sido los más críticos de la ejecución presupuestaria de todas las instituciones del Estado y también nos toca ser críticos con el presupuesto de la propia Asamblea. Nosotros no solicitamos el aumento al presupuesto de la Asamblea Nacional, sin embargo, lo que nosotros hemos entendido de la parte interna es que la disminución en la planilla total o digamos con una mayor agresividad no ha sido posible gracias a una serie de leyes que protegen la carrera legislativa y son gran parte de planillas de administraciones pasadas. Sí. ¿Qué debería pasar dentro de la Asamblea Nacional para poder generar una reducción del presupuesto? Deberíamos cambiar la norma interna. Ahora bien, en el caso del Meduca que usted menciona, que no se llega tampoco al 7% del PIB, nosotros le cuestionamos al ministro Chapman que debe apelar a una buena ejecución presupuestaria. Los pocos recursos que tiene el Meduca no deben ser manejados de forma arbitraria. En el caso de las laptops, por ejemplo, nosotros les mencionamos, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación va a invertir 241 millones de dólares en un contrato directo de laptops sin generar algún tipo de estudio ni justificación? Después nos enteramos que para recortar el presupuesto tumbamos la prueba PISA, pero también cuando vemos el pormenorizado de Meduca, no hay ninguna escuela lista en distintos circuitos del país, pero escuelas como la Gran Bretaña, por ejemplo, que se podrían destinar 5 millones para su construcción, no está en el presupuesto del 25, pero sí está el presupuesto de varios millones de dólares para alquilar locales comerciales para que los estudiantes den clase. Entonces, nosotros hemos apelado a una buena ejecución presupuestaria. No podemos entrar en contradicciones que sí hay plata para laptop, pero no hay plata para construir escuela, pero sí hay plata para alquilar locales comerciales. Estamos apelando a un buen uso de los recursos del Estado y una buena ejecución presupuestaria. ¿Cómo se hace cuando ustedes pueden sugerirlo, pero es el Ejecutivo al final el que tiene que aplicar esa reforma nuevamente? Ok, la Asamblea puede sugerir. La Asamblea acepta o rechaza el presupuesto del Estado. Más allá de eso, nosotros no podemos hacer, o observaciones, eso es otro punto. O sea, indistintamente de cómo se manejan los presupuestos, esto también conlleva a los propios administradores. Nosotros no somos administradores de esos recursos. Nosotros podemos sugerir, como bien mencionamos, rechazarlo o aceptarlo. ¿Qué queda de nosotros de nuestra parte? Seguir vigilantes y fiscalizar que los fondos del Estado se utilicen eficaz y eficientemente. Esa es parte de nuestra labor, cuestionar. Así que el día lunes, cuando venga este cuestionamiento, nosotros estamos listos y preparados para debatir el uso del Estado. Como bien menciona Bexeray, esto no es algo que se hace a priori. Esto lleva un tiempo, esto lleva un debate, es algo que nos toma mucho tiempo y, para serle muy franco, no tenemos el tiempo, que es lo más importante para poder llegar a estos debates y que los fondos del Estado se utilicen como debe ser. Si bien menciona Bexeray, nosotros estamos invirtiendo en lactos por campañas políticas sin ningún propósito. El tema aquí es mucho más complejo. Tenemos escuelas ranchos, tenemos escuelas que no tienen laboratorios, tenemos escuelas que no tienen un aire acondicionado y vamos a traer lacto o vamos a comprar lacto y no hay un aire acondicionado en esa escuela. Tenemos ahorita todavía escuelas multigrado en el 2024. Entonces, sí, de verdad que es muy preocupante la forma que utilizamos los recursos o por campañas políticas. Esto es un problema, tenemos que dejar a un lado la política tradicional y comenzar a invertir no solamente el recurso del Estado, sino el tiempo, la administración de lo que realmente hace falta. Tenemos que priorizar, tenemos que tener políticas de Estado que la verdad que sean trascendentes en el tiempo. Necesitamos invertir nuestros recursos en las necesidades básicas. Por ejemplo, ¿cómo usted quiere que un niño, vamos a hablar del tema, por ejemplo, el tema de la prueba PISA, cómo usted quiere que un niño vaya a la escuela, donde una escuela que es multigrado, que atiende a 30, 40 muchachos de diferentes grados, y que tenga el mismo resultado que un chico que fue el Javier? Es totalmente distinto. Un chico que no desayunó el día de hoy, o que camina 2, 3, 4, 5 kilómetros, quizás hasta más para llegar a su escuela. Entonces sí es un tema muy complejo, el tema de la educación, que sí tenemos que hacer los ajustes y dejar de pensar menos en politiquería, en política como tal, y ver las necesidades de cada institución. En este presupuesto, y fue una pregunta que le hice en la entrevista que tuvimos oportunidad de desarrollar con el presidente de la República, no se incluyó los fondos que el Estado tiene o que el gobierno tiene que aportar al IBM. Él ha dicho que no pueden especular señalando o adivinando que aprueban un aporte cuando la mesa o la reforma que se vaya a aplicar les indique realmente el aproximado.
¿Qué va a pasar con este renglón dentro del, Sí. del presupuesto? En ese caso, tendríamos que entrar en una modificación al proyecto de ley del presupuesto, que eso lo tendría que proponer el propio MEF una vez ya tengamos la ley aprobada, si llega a ser aprobada a finales de diciembre, mediante las sesiones extraordinarias llamadas por el Ejecutivo. O sea, ahí es donde vendría entonces el verdadero recorte. Exactamente, O sea, ahí por, es. por entenderlo, digo, ahorita me lo aprueban. Tendrían que hacer el Pero ajuste en ese cuando momento. venga realmente la decisión del gobierno para resolver la crisis de la caja y que digan, son estos millones, Sí. vendría entonces un verdadero recorte. Habría que ver, porque también los tiempos no dan. Así como el presupuesto no puede ser revisado de aquí al 31 de octubre, porque son más de 90 instituciones, yo sí creo que el Ejecutivo tendría que replantearse o llamar a sesiones extraordinarias para el tema presupuestario y darle un poco más de tiempo al tema del IBM para que la Asamblea y la ciudadanía no estén convulsionados en simultáneo. Así que sería una decisión del Ejecutivo, trabajando dos órganos del Estado en armónica colaboración como debe ser y manda la Constitución, pero los tiempos no pueden ser, Sí. digamos, al apuro. Sí. No debería pasar. Bien, yo de verdad que yo anhelo, porque se lo digo, como periodistas no teníamos la oportunidad, doctor Ritter, en los últimos año y medio, o cuidado más, de no tener la oportunidad de ver las transmisiones de la Comisión de Presupuesto. Vamos a tener la oportunidad de verlos a ustedes y al resto de la comisión, representarnos a todos nosotros y poder pasarle lupa a ese presupuesto. Pero un mensaje para quienes nos escuchan. ¿Cómo garantizamos la ejecución correcta de esos millones que le estamos depositando en las manos a cada ministro y equipo de trabajo? Mientras este equipo, y voy a ser muy específico, los 5 comisionados de Vamos estemos en esta comisión durante el año que nos corresponde, por ley, por constitución, por reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea, vamos a ser fieles fiscalizadores que los fondos públicos se utilicen como debe ser. Vamos a darle seguimiento no solamente a los traslados de partidas, sino cómo se invierten después. Vamos a hacer lo que la ley y el pueblo nos los eligió, y es ser fieles fiscalizadores de esos fondos. Termino diciendo algo muy breve. Estamos para aquí, estamos en esta comisión y estamos en esta curul para servirle al pueblo. Vamos a demostrar que la buena política sí es posible y no solamente lo vamos a dejar como un eslogan de campaña. Esto es real. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir consultando, vamos a seguir preguntando. Y ese es nuestro rol fiscalizador. ¿Usted quiere agregar algo en ese sentido, doctor? Yo nada más quería agregarles que hay un escenario que yo pensaría que no es el más adecuado para armonizar la relación entre los dos órganos del Estado. Pero ustedes tienen a partir de mañana lunes, podemos decir, 11 días calendario y 8 días hábiles, llamémoslo así. Ustedes pueden habilitar el viernes, sábado y domingo, que nada más es un fin de semana más que les queda. Pero son, vamos a decir, en lo mejor de los casos son 11 días para aprobar o rechazar el presupuesto, o no hacer ni una ni otra. Si el tiempo no les da, la otra opción que queda es que si no lo votan, el gobierno pone en ejecución el presupuesto que les ha mandado. O sea, el proyecto, el 2 de enero vamos a tener un presupuesto. Si lo rechazan, entonces entra en regir desde el 24, pero si no se pronuncia, como pueden no pronunciarse por lo que ustedes mismos están hablando de estos 11 días que no les alcanza, tendría que haber previamente entonces un acuerdo con el órgano ejecutivo para que las sesiones extraordinarias incluyan también el presupuesto, aunque yo sé que eso no es lo que quiere el presidente. El presidente ha sido muy claro y muy consistente, además de que para él el 6 de noviembre comienzan las sesiones extraordinarias, pero para el Seguro Social exclusivamente. Pero eso es un escenario que ustedes han tenido que ver. Sí, ese es uno de los escenarios. Sin embargo, nosotros estamos apelando a hacer lo correcto. Al ser el primer presupuesto de este gobierno, nos toca revisar rubro por rubro y fiscalizar que los recursos estén bien dirigidos, tomando en consideración que vienen tiempos de austeridad, vienen tiempos de contención del gasto, vienen tiempos complicados. Sin embargo, yo creo que el llamado sería al Ejecutivo
a tener un acercamiento sin interlocutores, nosotros podemos decir, como diputados no nos hemos reunido con el presidente Molino desde antes de la toma de posesión. Después de la toma de posesión no nos hemos sentado a conversar como órgano legislativo y órgano ejecutivo para definir una hoja de ruta y un acuerdo tomando en consideración cada rol de fiscalización que debe tener la Asamblea Nacional y de ejecución que debe tener el Ejecutivo. Así que el llamado sería a sentarnos a conversar por el bien de la ciudadanía y garantizar lo que espera el ciudadano. El ciudadano espera una reactivación económica, obras comunitarias también que impacten la salud, la educación, la generación de empleo. El ciudadano está pasando el Niágara en bicicleta en la calle. El desempleo, salga a la calle a las 5 de mayo, ahí alrededor de San Felipe, alrededor de la presidencia. Y el presidente puede darse cuenta que el ciudadano está pasando hambre literalmente. Que no se soluciona con una bolsa de comida ni con clientelismo. Se soluciona con acciones reales que reactiven la economía y generen empleo. Así que el llamado sería a la conversación. Estamos apuntando a hacer lo correcto y eso es lo correcto en estos momentos. Bien, quiero agradecerle a ambos estar con nosotros haciendo análisis y sin duda a partir de mañana tendremos mucha tarea por delante, ustedes en la comisión, por supuesto nosotros dando la cobertura debida a estas comisiones, a estas discusiones, bueno, que al final se apruebe el presupuesto que necesitamos y que podamos llegar a las metas que se han trazado. Yo quería agregar algo ¿Sí? Para terminar y hacer esto un poco más claro. Si bien es cierto, si nosotros no tenemos el tiempo suficiente para aprobar o rechazar el presupuesto del Estado que presentó el ministro Chapman, por ley se adopta el presupuesto del año anterior, es decir, presupuesto 2024. Entonces, esto para que estemos un poquito más claro en el panorama, si no tenemos el tiempo suficiente, por lo menos del mes de enero a febrero, ya en este tiempo el Ejecutivo sí puede venir y regresar y solicitar nuevamente hacer un ajuste al presupuesto y presentar otro proyecto de ley que tenga que ver con esos ajustes. Otra opción sería sesiones extraordinarias para el tema presupuestario. Tendríamos más tiempo. Bien, a ambos muchísimas gracias, diputado Gracias. Richard. Diputado Vega, habíamos invitado al diputado Vallarino de la bancada de RM para que estuviera aquí, pero no fue posible que estuviera con nosotros. A ustedes dos, muchísimas gracias. Con esto vamos a la pausa, pero al regresar, bueno, vamos a ver en qué se ha inspirado también Hilde en esas caricaturas. Vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí en Radar. Bueno, doctor, es momento ya de relajarnos. Hemos tenido 2 mesas bastante nutridas y con muy buenas conclusiones. Y viene lo que más te gusta, Por supuesto que la caricatura. Las caricaturas, inmediatamente compartimos esos trazos de Hilde. ¡Ay, Hilde! Es uno de los temas que definitivamente ha acaparado buena parte de nuestro radar de este domingo. Aparece alguien que se parece. Oye, quiere un saco igualito, le comento. La ministra. Sí. La ministra Molinar tiene un saco que se parece muchísimo a este. Alguien que se parece a la ministra Lucy Molinar y le dice a un estudiante, no voy a pagar para que nos digan lo que ya sabemos desde hace décadas, que la educación es un desastre, tenemos un alto índice de fracaso, le dice. Entonces tampoco han servido de muchos las laptops, le responde el estudiante. Bueno, eso recoge bastante de lo que se habló en los 2 primeros bloques, Castalia, sobre el estado de la educación y las prioridades que debe tener, pero es que Hilde, cada trazo tiene en sí mismo un mensaje. Sí. Yo creo que ha sido bien interesante, Castalia, el diagnóstico de la educación que acabamos de oír. Digo un diagnóstico porque no es que entramos a profundidad a analizar cuál es el futuro, pero sí puntualizar cuáles son los problemas que se están confrontando ahora mismo y la manera de abordarlos, que dio origen, lo que ha dado origen el rechazo o la decisión tanto de la ministra como del presidente de no participar de las pruebas PISA, por lo menos ha servido, independientemente del resultado final o de la decisión que se ha tomado, ha servido para poner de presente el problema educativo que ojalá, y fue una de las conclusiones de Ernesto León, que pudiera esto al final terminar en una autoridad de educación
parecido a otras instituciones que tenemos, y que no tengamos cada 5 años el cambio, o como él lo definió, que cada 5 años la educación sufre. Bueno, y el otro tema que hemos abordado, bueno, sin duda será una semana en que generará mucha expectativa. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea, y al final lo que esperamos de nuestros diputados es que hagan su trabajo de fiscalización y que esos millones designados para este presupuesto del próximo año sean debidamente distribuidos en base a las reales necesidades que tenemos como país. Pero tú destacaste algo importante que yo quiero resaltar y repetir, Castalia, y es que estas sesiones de la Comisión de Presupuesto van a ser televisadas. Sí. O sea, vamos a tener la opción, todos los ciudadanos, de ver cómo es que se maneja eso, que no haya ninguna duda sobre cómo es que se actúa en la Asamblea, y que esa Comisión de Presupuesto tiene estos 11 días que faltan a partir de mañana para resolver el presupuesto. Así es. De esta manera llegamos a la parte final de Radar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les deseamos que tengan un excelente domingo.